Ah, Bueno, les cuento que algo pasó con el video de la sesión el día de hoy. Hubo como un bajonazo eléctrico en mi casa y por lo tanto se interrumpió la descarga. Em, Motivo por el cual les hago pues este pequeño video contextualizándoles un poco de lo que vimos el día de hoy. Escasamente alcancé a tomar un pantallazo pues que compruebe que efectivamente hoy, 21 de febrero del 2022, estuvimos con, con las fichas del técnico en patronaje industrial, entonces que queda allí como la evidencia. Prácticamente pues simplemente es como resumir, teniendo en cuenta esta circunstancia, resumir lo que hicimos el día de hoy. En primera instancia, pues generamos un orden del día donde pues en primera, como primer punto teníamos el conozcámonos un poco más. Segundo, recordemos cuáles son las competencias transversales. Tercero, hablemos de la evidencia de que se debe entregar. Y por último, el cierre. En cuanto a conozcámonos, entonces prácticamente hicimos una actividad en Jamboard que consistía en que cada una de las aprendices que estaban participando generara o escribiera allí una frase célebre que las identificara. Las frases célebres de alguna manera contienen un contenido comunicativo. Cuando hablamos de contenido comunicativo, que es el tema precisamente que nos trajo el día de hoy y que está dentro de su cronograma, mírenlo acá, que de hecho pues se los mostré el día de hoy, fase de planeación. Fíjense, acá está, fase de planeación, y en este momento pues nos encontramos acá en esta actividad de comunicar asertivamente con cohesión y coherencia lexical basado en los procesos comunicativos que se dan en el contexto del desempeño laboral. Entonces acá pues hay dos resultados de aprendizaje. El primero valida la importancia de los procesos comunicativos teniendo en cuenta los criterios de lógica y racionalidad, y también tenemos aplicar acciones de mejoramiento en el desarrollo de procesos comunicativos según los requerimientos del contexto. Entonces allí la evidencia que deben entregar es un informe de creación de contenidos comunicativos, donde les decía yo que el contenido comunicativo hace referencia a la intención, cuál va a ser ese objetivo, eh, ese objetivo, esa intención que quiero reflejar mediante mi escrito. Entonces, allí pues estuvimos hablando un poco de este aspecto. Algunas de ustedes pues me manifestaron que todavía pues no recordaban como tal que esta actividad está o bueno, se abrió desde el 6 de diciembre hasta el 27 de febrero del 2022. Por lo tanto volvimos a hacer un recorderis alrededor de lo que hay que hacer en esta evidencia. En ese orden de ideas, pues reitero, en primera instancia realizaron su actividad de escoger, fíjense ustedes aquí, varias frases célebres que de alguna manera las representaran. Por acá algunos tuvieron dificultad para poder participar en Jamboard, pero sin embargo buscaron e intentaron participar allí de la plataforma. Estuvimos hablando sobre la intención, fíjense ustedes que tienen estas frases y obviamente cómo se aplican dentro de sus propias vidas, ¿no? Como parte de ese contenido comunicativo textual que lleva a una intención. Posteriormente, pues dejamos este videíto, ¿no? Compartimos este videíto. En este videíto, pues prácticamente nos hablan de los diferentes tipos de intención. Entre ellas, pues está la intención persuasiva, ¿verdad? Con las palabras se busca que la otra persona haga lo que se desea. Esta intención es muy clara en los anuncios publicitarios.
donde tratan de convencernos de comprar o usar algún producto en especial. Cuando alguien quiere convencer, al hablar no solo utilizará expresiones como por favor o podrías, te gustaría, quisiera, sino que toda su gestualidad y el tono de voz, así como las miradas, intentarán persuadir al receptor. A través de los argumentos se tratará de que el receptor entienda el punto de vista del emisor. En la gran mayoría de los casos es un proceso inconsciente, aunque hay personas que realizan esta intención comunicativa con plena conciencia. Intención comunicativa informativa. Bueno, esta es la segunda intención, la intención comunicativa informativa. Está la persuasiva, que se puede hacer de forma oral o escrita, ¿cierto? A través de anuncios publicitarios, a través de algún comunicado en donde queremos que de alguna manera la otra persona, en este caso el receptor o los receptores, reaccionen frente a lo que se está comunicando. Entonces, la intención comunicativa, recuerden, tiene que ver con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del escrito, de ese informe que quiero redactar? La segunda intención comunicativa es en torno a la información. Cuando la intención es informar, el lenguaje será más objetivo, pues de lo que se trata es de dar información al oyente. Por ejemplo, cuando se da una noticia, Luis llegó anoche, Mariela se recibió de abogada el mes pasado. Un terremoto es un movimiento telúrico o un temblor de tierra en donde la corteza terrestre se sacude brusca y brevemente. La función del lenguaje que se utiliza para esta intención comunicativa es la referencial, ya que se enfoca en el contexto. Los profesores suelen utilizar en sus clases la intención informativa. Intención comunicativa apelativa. ¿Listo? Entonces estamos por ahora. Persuasiva, informativa. Nosotros, los profes, bien dicho, utilizamos mucha esa intención, ese contenido comunicativo de informarles a ustedes qué actividades son las que hay que realizar, qué autores pueden consultar, cómo realizarlas, damos explicaciones y orientaciones frente al asunto. Entonces, nosotros constantemente estamos realizando u utilizando la intención informativa. Luego sigue la apelativa. La función apelativa del lenguaje se relaciona con la intención apelativa, que es cuando se trata de ordenar algo a alguien o de generar en el receptor del mensaje una reacción determinada. Por lo tanto, esta intención se centra en el receptor. El lenguaje utilizado será claro y conciso, lo más directo posible. Así, cuando una persona dice silencio, estará diciéndole a los demás que se callen. Las figuras de autoridad como madres, padres, maestras y profesores usan regularmente la intención apelativa. Traed todos mañana los ejercicios de hoy. Com Realizar o subir más bien. Realizar y subir todas las evidencias. Plazo máximo hasta el 27 de febrero del 2022. Ese es un ejemplo de intención comunicativa apelativa. Come toda la comida. No llegues tarde. Tienes que estudiar mejor estos puntos para el examen. Pero también se utiliza la intención apelativa cuando se pide que una institución, funcionario o dependencia resuelvan algún requerimiento, o cuando escribimos una carta o documento solicitando algo, ya que se espera una respuesta por parte del receptor. Intención comunicativa de advertencia. Esta intención comunicativa se evidencia cuando en el discurso queremos avisar sobre algo o advertir. De hecho, ustedes el video, ¿no? En la sesión anterior, el video por el cual me preguntaban ahorita en relación a como acciones de mejora para prevenir, ¿no? La salud y la seguridad en el trabajo de los colaboradores y el medio ambiente. Es un video
con una intención comunicativa de prevención, ¿sí? De advertencia. Entonces, es otro medio que, que pueden utilizar también para poder plasmar esas ideas de prevención. De algún peligro o riesgo. Se utilizan igualmente argumentos que explican tales peligros para informar al receptor o receptores. También hace uso de la función apelativa, pues se espera que el receptor haga caso de dicha advertencia. Peligro. Zona en recuperación. Si pasas por allí te pueden asaltar. Como llegues de nuevo tarde no tendrás la mesada de este mes. Intención comunicativa emotiva. Entonces, recuerden, ¿no? De advertencia, esa intención comunicativa de advertencia es de prevención. Entonces, por ejemplo, en el video por el cual ustedes me preguntaban, una forma también de prevenir, por ejemplo, accidentes laborales es a través de la señalización, ¿no? De las brigadas de emergencia, de los puntos de encuentro. Todas esas son acciones que pueden ustedes plasmar en el video. Luego viene la intención Es la emotiva. intención del hablante al expresar sus sentimientos o su estado de ánimo. Me siento triste. ¡Qué día genial! Estoy enamorado. No me gustan los caracoles. La función del lenguaje es la expresiva. Intención Bueno, comunicativa. por ejemplo, ¿sí? Entonces, una intención comunicativa que claramente está sucediendo a través de este video, que es emotiva, es la preocupación, porque efectivamente no grabó el video completo en vivo en directo que tuvimos hace un momento. Em, Intención comunicativa de emotiva, ¿no? Estoy transmitiendo alguna preocupación, pero bueno, también buscando o tratando de buscar soluciones. Fática. La intención fática es mantener el contacto con los demás o verificar que el receptor escucha. Por ejemplo, ¿me oyes? Hola, hola. Intención comunicativa poética. A través del lenguaje se quiere transmitir belleza, un sentimiento artístico, emociones difíciles de expresar por otros medios. Es común en los textos poéticos: yo quiero ser, llorando, el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Miguel Hernández. Ella no me amó a mí, sino al que yo quería ser, y siempre me reprochó que no hubiese cumplido mis deseos. André Gay. Intención comunicativa metalingüística. Se dice metalingüística cuando se da o se pide información sobre el lenguaje, sobre sus usos, sintaxis, estructura, etc. Así, cuando una persona dice, la gramática es el conjunto de reglas y normas para hablar y escribir de forma correcta una lengua, está hablando con intención metalingüística. Es decir, la intención es hablar acerca de la gramática, de la semiótica que hace referencia al significado de las palabras y cómo de alguna manera las palabras repercuten en las acciones que realizan las personas, ¿no? Entonces, a través de frases célebres que de alguna manera, fíjense ustedes, repercuten en sus acciones cotidianas, en sus sueños, en sus metas. Es un claro ejemplo de cómo al hablar, ¿no? El pensarse en la misma gramática, en la misma semiótica, en la misma organización de las palabras, esa intención comunicativa de pensarse precisamente en esos cuestionamientos es lo que se llama metalingüística. Entonces, más allá de simplemente la palabra escrita, es su relación y su intensidad, su intencionalidad dentro del contexto de los seres humanos a través del lenguaje, ¿no? Entonces ya estamos hablando de términos que están muy asociados a, por ejemplo, la gramática, en este caso, todo lo relacionado con la metalingüística. Ahora que ya sabes los tipos de intenciones comunicativas que hay,
Veamos algunos ejemplos de oraciones y qué tipos son. Bueno, ahí estuvimos como mirando algunas oraciones, algunos ejemplos. Les decía yo que lo más importante dentro de esta evidencia que les están pidiendo es que usted genere un informe bien redactado, ¿no? Que no se escribe como se habla, que en la escritura es muy importante tener en cuenta conectores, ¿no? Conectores que pues de hecho en internet podemos encontrar muchísimos conectores, por consiguiente, por esta razón, ¿sí? Conectores que nos ayudan a unificar, ¿sí? A darle un sentido lógico a lo que estamos planteando. De hecho, les decía hace un momento que en la plataforma Territorio ustedes pueden encontrar esa parte precisamente en el material de apoyo. Entonces, generalmente, ustedes pues acá encuentran en el contenido del curso, ubican el proyecto, ubican, en este caso estamos en la fase de planeación, dentro de 8 días comenzamos ya la fase de ejecución y acá van a encontrar actividad de proyecto 2. Acá encuentran material de apoyo y acá la guía de aprendizaje, que es donde van a encontrar pues todas las actividades. En este caso pues vamos a ir al material de apoyo y dentro del material de apoyo pues vamos a encontrar todo lo concerniente con la comunicación oral, entre ellas pues la comunicación oral y escrita, que es la que pues hace más alusión a lo que les están solicitando dentro del cronograma de actividades. Si hacemos clic, pues podemos evidenciar todo lo concerniente a la producción de textos, ¿cierto? Entonces, en cuanto a eh, o sea, es decir, lo que hay que tener en cuenta en cuanto a escribir, Entonces, acá dice características de un texto que se enfoca en un tema determinado, ya lo estábamos hablando, ya sea para responder una pregunta, reafirmar una proposición, refutar o exponer una idea. Un texto debe ser claro, es decir, comprensible al público al que va dirigido y de acuerdo a ello incluir un lenguaje técnico no según la pertinencia. Debe ser concreto, les estaba diciendo, el informe no puede ser muy largo, inclusive pues, colocamos, ¿no? Colocamos acá el ejemplo eh, de Ladies, que ella pues ya subió muy juiciosa su informe y estábamos mirando precisamente que cumpliera con ciertos requerimientos dentro de lo que significa redactar un informe, ¿no? Debe ser concreto sin perder el foco del tema central, su extensión va de acuerdo a la complejidad del tema y lo que se pretenda transmitir en este. El texto motiva el conocimiento de quien lee, ya sea porque genera inquietudes nuevas, complementa saberes, responde una pregunta o una necesidad, debe ser un texto útil para el lector. Entonces, acá también hay unos tipos de texto, está el de análisis literario. Escribir es un ejercicio enriquecedor que sugiere investigación, construcción de conocimiento, una mirada crítica y autocrítica y la atracción por el tema sobre el que se escribe. Por lo tanto, hacer análisis literario de las fuentes que se consultan es sumamente importante al momento de vincular autores al texto que se está elaborando. El análisis literario implica evaluar la calidad del texto en cuanto a claridad del tema, argumentación del mismo, estilo del texto, lenguaje utilizado, de manera que sea posible la comprensión de los textos consultados. Entonces acá, fíjense que acá pues prácticamente les dan un abreboca y aparte pues acá empiezan a hablar pues de los diferentes tipos de texto. Entre ellos, pues encontramos el texto científico técnico, que es aquel texto que tiene que ver con el desempeño profesional, ya sea en el contexto laboral o académico, en la construcción de un escrito técnico. Hay unos mínimos que vale resaltar. Generalmente estos textos científicos o técnicos surgen a partir de procesos de investigación rigurosos, por lo tanto, pues
generalmente son bastante, se debe argumentar con bastantes ideas claras, producto de un proceso, vuelvo y reitero, riguroso, teniendo en cuenta el tema central. Se busca la mejor manera de expresar mediante palabras técnicas o no. El léxico debe ser apropiado al público al que se dirige el texto, es decir, las palabras técnicas que utilizo deben apropiarse al público al que va dirigido, ¿sí? Existe también un texto narrativo que lo que hace es presentar historias realizadas por personajes que pueden intervenir mediante el diálogo. El narrador cuenta con la historia y para ello puede utilizar distintas formas de locución. Esto, la narración, la exposición, la argumentación, parafraseando a Navas 2019 en la entrevista semana, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, en el texto de Ladies, acá en la introducción aclara, ¿no? En este informe he decidido escoger un texto de tipo narrativo ya que permite narrar una problemática de carácter comunicativo que se presenta en nuestra tienda, con la cual se ha generado un mal ambiente laboral entre los implicados. Por otra parte, y maneja muy bien las comas, los puntos, los signos de puntuación, se pretende demostrar mediante este caso cómo una comunicación asertiva puede facilitar la solución y el desarrollo de cualquier acción a realizar. Muy bien, la introducción es una breve explicación de lo que se va a tratar el texto. Entonces, por ejemplo, ella allí nos resalta que utiliza este texto narrativo, hay una historia y unos actores que están allí involucrados en ese conflicto que ella pues está narrando allí. ¿Listo? Acá pues también podemos encontrar otro aspecto importante y es el texto argumentativo, cómo se está o cómo se debe realizar. Entonces, para este informe es muy importante tener en cuenta esta organización, ¿no? La introducción, que se presenta una premisa inicial donde se propone una información nueva a modo de tesis para poder ser explicada, legitimada, validada o demostrada. Luego el cuerpo, ¿no? Se integra por datos, propuestas de verdades y creencias, por haber sido adquiridas o por ser evidentes. La información que se aporta supone una aceptación implícita. La información que se añade o aduce se apoya en datos y en otro tipo de argumentos citados. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ladies, y su informe acá, esta parte de desarrollo hace referencia a narrar precisamente la situación del conflicto que generó un mal clima organizacional dentro de la tienda y por ende pues ella pudo haber, por ejemplo, comentado haber puesto alguna cita textual de algún actor que dijera las consecuencias, por ejemplo, que tiene un mal clima laboral dentro de una organización. Entonces, como lo menciona Julanito de tal, dos puntos, abro comillas, ¿no? El clima organizacional en una empresa puede generar retrasos en los procesos y por lo tanto afectar el cumplimiento de metas, ¿sí? Cierro comillas, abro paréntesis, esto lo dice Rodríguez 2019, supongamos, ¿sí? Entonces acá inclusive les dice cómo citar, ¿no? Cuando es una cita indirecta que va dentro del mismo texto, por ejemplo. Entonces acá, ¿cómo es que se debe citar? Cuando es una cita con más de 40 palabras o cuando es una cita directa. Entonces, Navas Talero 2016 señala, ta, ta, ta. Entonces, pues Ledis podría haber hecho eso allí dentro de su informe, haber planteado también una cita. Por ejemplo, al terminar llega a la tienda, ta, ta, ta. Todo lo anterior permite concluir que la importancia, según Rodríguez, no sé qué, año 2016, un poco lo que se está, el ejemplo que nos está dando el material de apoyo, por acá, ¿no? Entonces, Rodríguez Fernández, 2016, indica que
el clima organizacional y pongo las comillas y puedo colocarlo dentro del mismo texto, ¿no? Dentro del mismo texto. Entonces, mm, son cositas que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo puedo haberlo colocado acá arribita como, como una cita textual que me ayuda a reafirmar un poquito más lo que se quiere transmitir. ¿Listo? Lo que se quiere transmitir. Bueno, entonces allí pues pueden encontrar precisamente esos aspectos dentro de su material de estudio. Acá también hay otra parte importantísima y es la conclusión, ¿no? Entonces, ¿qué puedo concluir de esta situación? Creo que la conclusión que da en este caso Ladies, eh, aparte que muestra la postura, ¿no? Entonces, de acuerdo a la anterior, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? Comités de convivencia, elaborar pausas activas, escuchar a los colaboradores, ¿cierto? Llegar a puntos de conciliación, bueno, etcétera. O sea, yo puedo generar también algunas posturas frente a la situación. Y eso pues enriquece mucho más el texto argumentativo. Y está la conclusión. La conclusión, lo veíamos hace un momento, puede recogerse según los casos la información dada y la mostrada dentro del proceso de validación argumentativa. Entonces, esa conclusión es qué puedo yo extraer finalmente de toda esa situación, ¿sí? Entonces, primero que, por ejemplo, la comunicación asertiva es de vital importancia para lograr un clima organizacional agradable dentro de las pequeñas y medianas y grandes empresas, que es fundamental para el cumplimiento de objetivos y metas. Es decir, para no retrasar, digamos, que los procesos, evitar la rotación de personal. Por otro lado, es muy importante. Entonces, ella de por sí, ella menciona, ¿no? Afrontamos diferentes situaciones y nos comunicamos permanentemente a través de múltiples canales y desarrollos que requieren ciertas actitudes, habilidades para transmitir con asertividad aquello que deseamos expresar. Entonces, ella genera una conclusión final que encierre un poco todo lo que se ha dicho anteriormente. La conclusión hay que pensarla en qué es lo que yo no quiero que el lector de mi texto olvide, que quiero que se resalte más. Sí, todo es muy importante, pero que quiero que se resalte más y que el lector no olvide. ¿Listo? Y por último, pues vendrá la bibliografía en caso tal de que hayamos citado algún autor, en caso tal de que hayamos eh, tenido en cuenta algún video. Bueno, hay que citarlo porque si no se cita es como si estuviéramos cometiendo plagio. Entonces, acá dice, ¿no? ¿Qué es eso de las normas APA, estandarización, organizar, apoyar, ¿cierto? Entonces, acá nos dicen o nos hablan un poquito más de qué es eso de las normas APA, lo mismo como las márgenes para entregar, en este caso, informes mucho más elaborados y nos habla de que es la cita, ¿no? La cita, que dentro del mismo texto yo puedo agregar en un párrafo, entonces tal y como lo señala el autor, el clima laboral. Por consiguiente, considero que esta situación que se presentó en mi tienda tal refleja un poco lo que menciona el autor porque pone en riesgo el clima organizacional en la empresa. Entonces redacto un párrafo bien diseñado en términos de lo que quiere decir el autor. Otro dato curioso es las normas APA. Ahí pues se las nombran. De hecho, ahorita pues que estábamos leyendo el informe de Leris, pudimos darnos cuenta que pues ella cita, ¿no? Ella coloca bibliografía, pero solo coloca copia y pega el link, ¿no? De donde extrajo pues la información como para poder orientar su trabajo. Pero el SENA de por sí, o sea, en la ¿sí? En la biblioteca virtual del SENA, pues tiene um, sus propias, tiene un documento de normas APA de cómo referenciar, o sea, el SENA ya
lo contempla y en ese orden de ideas, pues simplemente ustedes lo buscan así. Voy acá a cerrar esta partecita. Simplemente lo colocan así, Biblioteca Sena, por Google, y allí pues les va a aparecer prácticamente un documento en norma ZAPA en donde se explica cómo, cómo realizar bibliografías en la parte final de los trabajos, por ejemplo en el caso de Ladies, cómo realizarla, porque no es así como, o sea, no solamente se copia y pega el link. ¿Listo? Estás como lento. Veremos acá por este medio, a ver. Entonces acá buscan biblioteca virtual Sena. Vamos a ver cuál de los dos nos saben. A veces se demora un poquito en abrir. Bueno, acá ya nos abrió. Entonces, biblioteca virtual del SENA. Y acá hay una parte donde dice apoyo a la formación. Se demora en cargar. Apoyo a la formación norma ZAPA. Es el documento original que tiene el SENA frente a las normas APA. Entonces acá pues está como todo el respectivo instructivo y en la parte final aparece cómo es la forma correcta de colocar referencias bibliográficas al final de un trabajo, un informe. Entonces acá, por ejemplo, vemos que Ledis, ¿cierto? Ledis, todo su informe fue extraído algunas cosas de páginas web, ¿cierto? Que quiere referenciar para que de alguna manera no haya riesgo de decir que fue plagio y bueno, y demás. Entonces, en este caso, en las normas APA, vemos acá algunas referencias bibliográficas y vamos a buscar referencias bibliográficas en páginas web. Miren. Entonces, la forma correcta de realizarlo es así. Voy a ampliar. Fíjense. Coloco el nombre del autor, el nombre de la organización de donde extraje la información, en este caso Organización Internacional del Trabajo 2013, el artículo bueno, la página web donde saqué esta información dice aportes al debate sobre los objetos de aprendizaje para el desarrollo de competencias laborales y por último si copio y pego el link. ¿Listo? Por lo tanto, las páginas web no pueden quedar así como sueltas, no, tiene que tener esto, ¿no? El apellido del autor que puede ser un autor institucional o un autor, entonces Rodríguez, Hernández, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos que dice betaniapsicología.com. Entonces, seguramente será Betania Psicología, ¿cierto? De acuerdo a lo que nos dicen acá, Betania Psicología, el nombre del artículo donde Ledis extrajo la información. Entonces, la comunicación asertiva como una estrategia para reducir el estrés, ¿cierto? Será como el nombre de ese artículo, punto, y ahí sí copio y pego el link que estoy colocando acá. ¿Listo? Entonces es la forma correcta en cómo se referencia al final, ¿no? Cómo son esas referencias bibliográficas al final. Listo, entonces pues prácticamente eso es lo que hay que hacer dentro de su informe de creación de contenidos comunicativos. Ustedes pues eligen más o menos el tema del que quieren hablar, el tipo del texto en cuál se van a enfocar, si es un texto de tipo literario, si es un texto de tipo narrativo, como lo estábamos mencionando hace
un momento, ustedes pues deciden en qué quieren enfocarlo. Listo, acá pues está algunas cositas. Mm, tengan en cuenta que el texto literario es el texto, o sea, el contexto en el que se escribe a nivel social, económico, histórico, de manera que el mensaje no se desprenda de la situación del momento. Entonces yo puedo escribir, por ejemplo, la pandemia y las implicaciones que ha tenido frente a las pymes del sector textil, ¿cierto? Entonces, ese es un texto literario. ¿Sí? Puedo escribir sobre ese acontecimiento social, económico. Hay que reconocer el autor del texto, citar el autor, es decir, si voy a citar algún autor que me ayude a como a reafirmar lo que yo pienso alrededor de ese tema. Y es importante tener claridad del mensaje que cita el texto y articularlo con el proyecto de escritura que se tiene de manera que le aporte a la cita adecuadamente, ¿sí? Porque no vamos a citar cosas X que no estén articuladas con la intención, ojo, con el objetivo, con el contenido del escrito. ¿Listo? Importante buscar conectores, eso es muy fácil. Ustedes acá, miren, conectores para escribir, conectores textuales, lo ubican así, imágenes, y acá pueden encontrar en imágenes, por ejemplo, los diferentes conectores que pueden utilizar para poder escribir. Entonces, si quiero hilar una idea, sin embargo, no obstante, por consiguiente, ¿cierto? Entonces, si quiero añadir ideas, si quiero explicar, es decir, lo que quiero decir es tal cosa, ¿no? Para introducir un tema, entonces en cuanto a la relación, con respecto, por otra parte, ¿cierto? Para ordenar un discurso, colocar ejemplos que me permitan o que le permitan al lector contextualizar un poco más lo que quiero mencionar, indicar, bueno, acá pueden encontrar, o sea, benditos sean las redes sociales en la actualidad donde pueden encontrar pues toda la información. Entonces, fíjense que pues de eso estuvimos hablando el día de hoy y que, por ejemplo, para el caso de Ledis, por acá repite mucho el cuánto, repite mucho Pablo, mire, Pablo, Pablo. Entonces hay que buscar sinónimos. Entonces, él, ¿sí? Entonces, él le responde para reemplazar la palabra Pablo, ¿no? O María reflexiona y le ofrece unas disculpas a Pablo por su comportamiento. La administración lo felicita por su postura frente al problema. Fíjense que podemos allí cambiar, transformar, ¿sí? Para que el texto quede un poco más claro y puntual, ¿vale? Que fue como las únicas observaciones que le vi a Ladies, pero por lo demás es un buen texto y está, digamos que puntual, como ahorita lo analizábamos precisamente en nuestra sesión sincrónica. Entonces, pues no siendo más, eso sería todo por hoy. Gracias y nos veríamos entonces dentro de 8 días. Buscaré otra, no sé, otra estrategia de grabación, pero creo que fue por pues el bajonazo de luz que hubo y pues no, obviamente no me cargó y pues no guardo. Listo, entonces pues espero que con esta explicación puedan realizar la evidencia correspondiente allí dentro de su cronograma. ¿Listo? Cuídense mucho y nos vemos el próximo 28 de febrero, o sea, el próximo lunes. Bye. Cuídense mucho.